Ahora veremos un nuevo tema que son el álgebra. Vamos a hablar sobre el álgebra, que es muy utilizada en ingeniería y en cualquier otra rama en la que haya que representar números con letras, ¿sí? Entonces, es muy importante aprender álgebra para que puedas tener un buen manejo de ecuaciones cuando veas cálculo integral, diferencial, las ecuaciones diferenciales. Se utilizan series de Fourier, en transformadas de Laplace, en la física. Entonces es muy utilizada el álgebra. Por ello es necesario que se tengan estas bases, porque muchas veces cuando se entra a la universidad no es que el joven no quiera aprender matemáticas o la física, sino que no la entiende. Y muchas veces por las que no la entiende es porque no lleva bien sus bases algebraicas. No lleva muy bien esta rama de las matemáticas, que es fundamental para entender materias más avanzadas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con algunas definiciones. Las expresiones tales, por ejemplo, como ax más b, otra expresión, por ejemplo, ax más by, otra expresión que puede ser ax cuadrada más bx más c, pues ya constituyen lo que son piezas fundamentales del álgebra y sus aplicaciones. Entonces es fundamental habituarse a operar con este tipo de expresiones para tener pues un buen manejo, como lo que lo comenté, de las ecuaciones y de los conceptos que se aprenderán en la universidad, ¿sí? Entonces, así como la aritmética surgió de la necesidad que tenían los pueblos primitivos de medir el tiempo y de contar sus posesiones, el origen del álgebra es muy posterior, puesto que debieron transcurrir muchísimos siglos para que el hombre llegara al concepto abstracto de números, ¿sí? Que es el fundamento del álgebra. El gran desarrollo experimentado por el álgebra se debió sobre todo a los matemáticos árabes y muy en particular a Al-Khwarizmi, ¿sí? Del siglo IX después de Cristo. Entonces, que fue quien sentó las bases del álgebra tal como las conocemos el día de hoy. Entonces, una definición del álgebra es que el álgebra es la parte de las matemáticas que tiene por objeto, que tiene por objeto, o su objetivo pues es el de generalizar, todas todas las cuestiones todas las cuestiones que se puedan proponer sobre las cantidades, sobre las cantidades. Entonces, el concepto algebraico de cantidad es mucho más amplio que el aritmético, puesto que mientras, por ejemplo, en aritmética las cantidades se representan mediante números que expresan valores determinados, en álgebra las cantidades se representan mediante letras, que es lo que habíamos mencionado en el inicio. Entonces, que pueden representar esas letras cualquier valor que se les asigne. Por ejemplo, el número, el número 18. El número 18 solo representa un valor determinado, ¿sí? Mientras que la letra, por ejemplo, la letra X puede representar cualquier valor que le asignemos.
Entonces los símbolos que se emplean en álgebra para representar cantidades pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser números y letras. Los números se utilizan para representar cantidades conocidas y perfectamente determinadas. Las letras se utilizan para representar todo tipo de cantidades, tanto conocidas como desconocidas. En general, lo que se utiliza en álgebra es las cantidades conocidas, ¿sí? Las cantidades conocidas se representan utilizando las primeras letras del alfabeto, ¿sí? O sea, siendo A, B, C, D y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Son las primeras letras del alfabeto para representar cantidades conocidas o constantes en la física, ¿verdad? Que le llaman las constantes. Y las desconocidas, las cantidades desconocidas son las que se representan utilizando las últimas letras del alfabeto, ¿sí? Que viene siendo X, Y y Z. Sí, lo que conocemos como las variables, ¿no? Muchas veces que se representan de esa forma. Entonces, en álgebra, pues se utilizan tres tipos de signo, ¿sí? Se utilizan tres tipos de signos que son signos de operación, coma, signos de relación, coma, y signos de agrupación. Y con las cantidades algebraicas, pues se efectúan las mismas operaciones que con las aritméticas. Es decir, pues se pueden realizar suma, resta, multiplicación, división, potenciación, logaritmos, ¿sí? Logaritmos y etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se hacen muchísimas cosas con el álgebra. Y en la suma, pues se utiliza el signo de más, ¿sí? Y en la resta, igual que se había visto en aritmética, pues es el signo menos. Para la multiplicación se utiliza normalmente el punto, ¿sí? El punto o también la X o la cruz, pero normalmente es preferible utilizar en álgebra el punto, o para separar las variables o la expresión algebraica ya sería entre corchetes, cuadrados, paréntesis para indicar las multiplicaciones, esto para evitar una confusión de que esta sea una letra X, ¿sí? Entonces normalmente es lo que se hace. Y también se puede utilizar la división. La división se puede utilizar también los dos puntos, ¿sí? En la división también, como sabemos, pues la diagonal, ¿verdad? Entonces, para la potenciación se utiliza un superíndice denominado exponente que se sitúa arriba a la derecha de una cantidad llamada base, ¿sí? Y que indica el número de veces que debe multiplicarse la base por sí misma. Por ejemplo, en potenciación, si yo tengo
X, por ejemplo, exponente a la Y, pues esto sería igual a X por X por X, y que indica que se va a estar multiplicando Y veces, ¿sí? Y veces. Entonces en la radicación se utiliza igual, se va a utilizar para la radicación, se va a utilizar el símbolo igual de ese de radical o el radicando, ¿sí? Por ejemplo, se puede tener raíz de X, ¿sí? O se puede tener raíz cúbica de X, ¿sí? Entonces los signos también de relación se utilizan para indicar la relación que hay entre dos cantidades en álgebra. Los más utilizados pues van a ser el igual, el no es igual, el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual que, ¿sí? Entonces, los signos de agrupación que se utilizan en álgebra, como habíamos mencionado, son paréntesis, los corchetes, ¿sí? Y las llaves para los signos de agrupación, ¿sí? Y, por ejemplo, si consideramos el producto, de 5x, el producto de 5x, el factor 5 es el coeficiente del factor x. Y esto indica que el factor x se debe de sumar 5 veces, ¿sí? 5 veces, o sea, esto sería igual a x más x más x más x más x, ¿sí? 5 veces. En este caso el coeficiente 5 recibe el nombre de coeficiente numérico. Coeficiente numérico, ¿sí? Entonces, si consideramos el producto y, por ejemplo, el producto y por x, el factor y es el coeficiente del factor x, se indica que el factor x se debe de sumar y veces, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yx es igual a x más x más x más, ¿sí? Y veces, ¿sí? Y veces. Y también que tenemos que se dice que una expresión algebraica es entera cuando no tiene denominador algebraico ni radical, ¿sí? Así, por ejemplo, x cúbica por y es una expresión algebraica entera. Expresión algebraica entera, ¿sí? Es una expresión algebraica entera. Entonces se dice que una expresión algebraica es fraccionaria cuando tiene denominador. Por ejemplo, si yo tengo x cúbica por y sobre z, es una expresión, esta sería una expresión algebraica fraccionaria, ¿sí? Y se dice que una expresión algebraica es racional cuando ninguna de sus letras está afectada por un signo radical o por un exponente fraccionario. Por ejemplo, x cuadrada y es una expresión algebraica racional. Una expresión algebraica racional, ¿sí?
Entonces, por el contrario, se dice que una expresión algebraica es irracional cuando alguna de sus letras está afectada por un signo radical o por un exponente fraccionario. Por ejemplo, la raíz de x por y por z se dice que es una expresión algebraica irracional, ¿sí? Es una expresión algebraica irracional. Entonces, se le va a llamar término a toda expresión algebraica cuyas partes no estén separadas por los signos más o menos. Por ejemplo, vamos a tomar nuevamente, vamos a tomar ahora x, y al cuadrado. Esto se le conoce como un término algebraico. Entonces, así las ecuaciones están que estén separadas, suma, resta u otros, se le llaman términos, ¿sí? Vamos a llamarlos como términos. Los términos van precedidos del signo más y se llaman pues términos positivos. Tanto los que van precedidos del signo menos se llaman términos negativos. Por ejemplo, 9xy, sí, es un término positivo, mientras que menos 2x por z sería un término negativo, ¿sí? Término positivo y término negativo. Cuando un término no tiene aquí un signo de más, se considera que si no lo tiene, es positivo ese término, ¿sí? Si es que no tiene ahí el mostrado, ahí el más, se sabe que es positivo. Vamos a ver de que se dice que un término es fraccionario cuando tiene denominador literal, ¿sí? Es fraccionario, que fue lo que ya vimos aquí. Y se dice que dos términos son homogéneos cuando tienen el mismo grado absoluto. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerlo de este lado, si yo tengo 3x al cuadrado por y 7x por y al cuadrado, esto se llama que son términos homogéneos, porque ambos son de tercer grado absoluto. Si multiplicamos los exponentes de ambos, aquí cuando no hay un exponente que diga, aquí si es 2, 3 o 4 está vacío, el exponente es un 1, igual aquí en esta x sería un 1. Entonces, al realizar las operaciones, vemos que aquí es 3 y aquí es un 3. Entonces, son de tercer grado estos términos, ¿sí? Son de tercer grado. Los exponentes pues se suman, ¿sí? Ya que es un producto de exponentes. Entonces, los términos se dicen que son heterogéneos. Por ejemplo, si yo tengo 6x al cuadrado por y 8x y cúbica, se dicen que son términos heterogéneos. Sí, son términos heterogéneos cuando tienen distinto grado absoluto, ¿sí? Tienen distinto grado absoluto. Por ejemplo, vemos aquí, igual aquí tiene un 1, entonces aquí la operación sería un 3, aquí tiene un 1, aquí sería un 4. Entonces, tienen grado absoluto distinto, si tienen un grado absoluto diferente,
no como el anterior, por eso son términos heterogéneos. Y vemos pues entonces que el álgebra tiene muchísimos usos, y de esa misma forma se tiene que existen polinomios que son homogéneos, ¿sí? Cuando todos sus términos son del mismo grado total. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de un polinomio heterogéneo. Sería x cúbica más x cuadrada y más xy cuadrada más y cúbica, ¿sí? Entonces este es un polinomio homogéneo. Un polinomio homogéneo cuando todos sus términos son del mismo grado total, ¿sí? Del mismo grado total. Entonces, por ejemplo, acuérdense, aquí está y sería a la 1, x a la 1. Entonces, haciendo esta operación de aquí, lo sumamos, son 3. Igual los son exponentes, es un producto, lo sumamos, son 3. Entonces, aquí tenemos 3 y aquí 3, ¿sí? Por eso es que es un polinomio homogéneo. Entonces se dice que un polinomio es heterogéneo, pues lo contrario, cuando sus términos no son del mismo grado total. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta menos x cuadrado por y más x y al cuadrado, esto sería un polinomio heterogéneo. ¿Sí? Un polinomio heterogéneo. Entonces igual aquí hay un 1, aquí sería un 3, ¿sí? Sumando los exponentes, aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Entonces no pasa lo mismo que acabamos de ver aquí, que todos sus exponentes de cada término eran elevados al cubo. Aquí no, aquí es a la cuarta, al cubo y al cuadrado. Por eso el polinomio es heterogéneo, ¿sí? Y se dice que un polinomio es completo con respecto a una letra si contiene todos los exponentes desde el más alto al más bajo que tenga dicha letra en el polinomio. Así, por ejemplo, vamos a ver este polinomio que sería x cúbica por y más 3x cuadrada por y cuadrada más 3x y cúbica. Esto sería más y cúbica, perdón, aquí sería un polinomio completo, ¿sí? Completo, porque aquí vemos cómo inicia x al cubo, aquí x en el siguiente término al cuadrado y en el siguiente término es un 1. Y aquí vemos cómo inicia y con el exponente 1 y va ascendiendo y cuadrado y luego tenemos y cúbica. Por eso se dice que es un polinomio completo. Y ahora un polinomio incompleto pues sería el siguiente. Si yo tengo x a la 5 menos x cúbica, ¿sí? Más x cuadrada menos 1, esto sería un polinomio incompleto. Incompleto, ¿sí? Porque como vemos con respecto a x, pues le faltan los términos de exponente a la 4, ¿sí? Le faltaría un x a la cuarta y le faltaría también uno que sea la x para que sea de exponente 1. Entonces es un polinomio incompleto, al contrario del que ya vimos aquí arriba que está completo en sus exponentes, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer todo este tipo de términos, ¿sí? Porque después se complica cuando se hacen las reducciones de términos semejantes. Entonces se presentan 3 casos, por ejemplo, de términos semejantes. Se pueden hacer muchas operaciones. Pues, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ya de
con estos polinomios, para que ustedes tengan más claro de lo que acabamos de ver ahorita, el uso que se da. Ejemplo, reducir 2xy más 3xy más 5xy más 7xy. Entonces aquí pues todos los términos son iguales, tienen xy, xy, x por y x por y, todos, ¿sí? Entonces solamente hay que hacer la operación aritmética que tenemos aquí, ¿verdad? 5 y 3, 8, más 2, 10, más 7, 17. Entonces esto sería igual a 17x por y, ¿sí? Entonces este estuvo muy sencillo, ¿sí? Pero esto es para que ustedes vean este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de reducir 3xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado. Hay que revisar primero lo que hay que reducir. Vemos que los dos son x por y elevados al cuadrado, los dos, entonces son iguales. Entonces aquí hay que efectuar pues la operación aritmética, así que sería menos 2xy al cuadrado. Eso sería la respuesta, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, reducir menos 3xy más 5xy menos 7xy más 8xy. Aquí ya vemos que hay que primero separar los términos que son positivos y negativos, ¿sí? Aquí tenemos un término negativo y aquí tenemos otro término negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a unir los positivos, que tenemos 5xy más 8xy. Utilizamos los paréntesis, ¿sí? Y como este términos son negativos, se puede colocar de un inicio separados por su signo menos para realizar una suma, ¿sí? De 3xy más 7xy. Esto es igual porque si ponemos menos por más, pues me va a dar el signo menos. Menos por más me va a dar este menos, ¿sí? Entonces es nada más sacar el signo para realizar la operación. Y esto va a ser igual. Tenemos aquí, ahora sí, la operación aritmética. 5 más 8 sería 13xy, que viene siendo este término de aquí, este que está aquí. Y sería menos, hacemos la suma, 7 más 3, 10xy. Y esto sería igual a 3xy. Entonces aquí ya llegamos al resultado, ¿sí? Entonces, como vemos, es de mucha utilidad utilizar los paréntesis, los corchetes, las llaves. Entonces hay que utilizarlos, para eso están allí, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo que esté un poquito ya más extenso, para que ustedes vean el uso que se les puede dar cuando se separa cada término. Entonces, ejemplo, reducir. Vamos a reducir menos 3xy más 5x cuadrada por y menos 3xy cuadrada más 5xy menos 6x cuadrada y más 4xy al cuadrado. Pues fíjense bien, para que a ustedes se les haga más fácil este manejo de estos polinomios,
No importa lo que se tarden, hay que llegar al resultado correcto, ¿sí? Yo lo que hago es lo siguiente, yo le digo a los alumnos que marquen los términos semejantes. Por ejemplo, este tiene XY, entonces este sería el primero. Vamos a buscar otro que tenga eso mismo XY, ¿sí? En álgebra, el acomodo literal es lo importante. La aritmética, pues se hacen las sumas, restas como se conocen en aritmética. Entonces, tiene que estar más que nada en común lo que son las literales en el álgebra, las letras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar otro que tenga x cuadrada y, ¿sí? No vamos a buscar que tenga el número 5, que esté igualito este término, no. Que tenga x cuadrada y y. Entonces, aquí está este. Y aquí tenemos este otro término, 2, porque los vamos a agrupar. Los vamos a agrupar para que queden más sencillas las operaciones. Aquí tenemos otro término que es diferente, xy al cuadrado, y aquí queda otro. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agruparlos, ¿sí? Todos los que son número 1 los vamos a poner todos juntos. Por ejemplo, menos 3xy menos 3xy más 5xy, y ahí se termina, nada más son esos dos. Ahora, más, vamos ahora con los números 2, 5x cuadrada y menos 6x cuadrada y, ¿sí? Ahora vamos con los que tienen el número 3 aquí abajo, son estos dos, sería más menos 3xy al cuadrado más 4xy al cuadrado. Y ahora efectuamos ahora sí las operaciones aritméticas. Entonces esto de aquí me va a dar 2xy. Esto que yo tengo aquí va a ser menos 1x cuadrada y. Y esto que yo tengo aquí va a ser 1xy al cuadrado, ¿sí? Y ahora sí, esto va a ser igual a 2xy. Aquí los acomodamos, ahora sí juntitos. Menos x. Bueno, aquí 1x. Perdón, vamos a ponerlo bien. Sería menos 1x cuadrada y más 1xy al cuadrado. Si no se desea colocar el número 1 en este término que está aquí, en este, es válido no ponerlos. Si tú quieres ponerlo, se sabe de forma automática, por decirle una forma, si no tienes el número 1, se sabe que ahí hay un 1. Pero si quieres indicarlo, hay que indicarlo. Como les comento, hay que llegar al resultado correcto aunque te tardes. A muchos no les gusta así, que irse por estas partes, gustan irse directamente a hacer las operaciones. Es cuestión ya de gustos, pero conforme tú vayas obteniendo más habilidad en estas soluciones de reducirlas, pues lo harás más rápido. Pero se aconseja iniciar así, de esta forma, separando el polinomio, ¿sí? Separando todo este polinomio así en partes, que tú veas términos comunes, que es lo que hicimos aquí, términos comunes, unir los términos comunes. Y así te vas paso a paso para llegar al resultado correcto de reducir este polinomio. Se redujo a esto. ¿Qué quiere decir esto? Este le podemos llamar A, por ejemplo, a todo este polinomio, y esto B. Esto significa que A es igual a B, ¿sí? O sea, todo este polinomio que acabamos de ver aquí, todo esto que está aquí, este polinomio, es lo mismo esto que está aquí, nada más que lo reducimos las operaciones. Entonces imagínate que te ponen a hacer una integral, obtener la integral de todo esto. Entonces, pues mejor que haces, pues ya lo mejor es agruparlos, ¿sí? Agruparlos. Y ya respecto a la variable que te pidan integrar, ¿verdad? Dependiendo de lo que te pidan integrar, pues ya lo haces. Entonces ya es mejor integrar pues algo como esto, que traiga 1, 2, 3 términos, a que te vayas con estos 6 que están acá, ¿sí? Entonces
eso es lo importante del álgebra. O si sacas la derivada, por ejemplo, de algún polinomio, etcétera, ¿sí? Por eso es que es muy utilizable el álgebra, primero reducirla, pues para solucionar algo que esté más corto en términos, ¿sí? Y otra forma que se aplica al álgebra, pues es de hallar el valor numérico de alguna expresión algebraica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada por y por z al cubo y me dicen que x es igual a 2, y es igual a 3 y z es igual a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir, ¿sí? X cuadrada, y, z al cubo. Esto sería igual a 2 al cuadrado. Y dicen que es 3. Z va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, igual puedes irte término a término, 2 por 2, 4, o sea, 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y luego aquí sería por 3 y aquí era al cubo, perdón, 1 al cubo, entonces pues va a ser 1 y esto va a ser igual a 12, ¿sí? Entonces esto pues más utilizado en la física, ¿no? Que estás moviendo variables, perdón, estás moviendo sí las variables y hay unas constantes que hay que sustituir, pero ya hasta el final del problema, pues aquí es donde se utiliza este tipo de, de sustituciones algebraicas, ¿sí? Entonces, de mi parte es todo y seguiremos viendo lo que es el álgebra y confío de que estas bases les van a ser muy útiles para entender primero lo que es el álgebra. Tienen que primero ver muy bien lo que es el álgebra para entender cursos más avanzados de matemáticas, como les comento, de cálculo diferencial, integral, Laplace, Fourier, ecuaciones diferenciales. Como ya vieron, el reducir términos ayuda muchísimo. En estos ejemplos que vimos está muy sencillo, pero como les comento, ya resolver una integral muy grande con un polinomio muy grande y que lo puedas reducir a algunos términos, pues es de muchísima ayuda y más, pues acomodándolos ya directamente en una de esas fórmulas que están ahí directas para sustitución, ¿no? Desde mi parte es todo y muchas gracias por su atención.